Hola, soy Silvana de Maloca Healing y hoy les quiero contar mi experiencia con el ayahuasca. Fue en el 2019 que tuve mi primera ceremonia de ayahuasca, pero puedo decirles que todo empezó en el 2010 cuando empezó mi camino de conocerme a mí misma. Hice por 12 años psicoterapia para salir adelante de muchas cosas personales. Quería entender por qué sentía como sentía, por qué mi cuerpo físico actuaba de ciertas maneras, en fin. En otro momento podré contarles con más detalle cómo empezó y por qué empezó todo mi camino espiritual o mi camino emocional. Muchas cosas sucedieron antes de la ayahuasca. La ayahuasca te llama, empieza a llamarte. Y así fue durante mi teacher training de Mobility en Budokon. Escuché a los instructores hablar de sus experiencias con las plantas medicinales. Por otro lado, empecé a leer un libro que fue increíble para mí, El proceso de la presencia, y el autor cuenta cómo a través de esta medicina ancestral cambia su vida y empieza a sanar, y gracias a eso escribió ese libro. También otras personas que me contaban, y ahí llega el ayahuasca. Cuando tú empiezas a querer sanar, a buscar soluciones, el ayahuasca llega y empieza a tocar tu puerta. Obviamente tenía mucho miedo, pues no sabía qué era, pero sí sabía que eran unas ceremonias en la selva con gente descalza, con hamacas, con chamanes y bueno, la gente vomitaba y bueno, obviamente yo no. Muy bonito, interesante, pero eso no, para mí no, absolutamente no, imagínate. Me daba mucho susto. En el verano del 2019 viajé a Colombia para hacer unos talleres de movilidad, y uno de mis alumnos, que hoy es mi actual marido y que conocí gracias a la ayahuasca, me comentó que él hacía estas ceremonias, hacía parte de una fundación que organizaba las ceremonias de ayahuasca. Entonces, bueno, cuando yo veo este personaje todo bonito, serio, y que no era nada lo que yo pensaba de la gente que tomaba ayahuasca, empecé a hacerle muchas preguntas, y él me llevó a un conversatorio de yagé unos días antes de la ceremonia. Y esto para mí creo que fue súper fundamental, poder estar en ese lugar, escuchar al taita, escuchar a la maima, porque tuve la fortuna de tomar ayahuasca con un chamán mujer, escuchar testimonios de otras personas y wow, increíble. Recuerdo cada palabra que la maima decía, era como si estuviera dirigida a mí. Y bueno, dije, creo que me toca. Silvana, recoge tus miedos y ve a tener esta experiencia. Y bueno, llegó el día, era un domingo. Recuerdo que me levanté súper asustada, súper nerviosa, tanto así que en mi meditación de la mañana dije, bueno, Ser Supremo, si tú quieres que yo vaya a tomar ayahuasca, muéstrame una pluma roja y que mi mamá, me estaba quedando en casa de mi mamá en vacaciones con mis hijas, me tengan mis hijas y no me diga nada. Días anteriores ya habíamos hablado y me había dicho, no, estás loca, ¿cómo vas a ir a tomar eso? ¿Eso qué es? ¿Qué peligro? ¿Cómo vas a dejar a tus hijas? En fin, entonces pedí dos cosas que para mí eran imposibles que sucedieran. Les cuento que tengo años sin usar Facebook, no. Me metí en Facebook y la primera foto que me salió fue la del taita con una pluma roja gigante que le salía de su corona de plumas. Digo, ok, bueno, no, eso fue fácil, Facebook. Luego voy a la cocina y le digo, mami, entonces me haces el 2 para ir a tomar ayahuasca. Y me dice, sí, claro, ve. Ay, Dios mío. Muerta del susto. Me acuerdo que me tomé un batido de proteínas esa mañana para estar ligera, para no tener que ir al baño ni nada. Fui a hacer una clase. Durante toda la clase en la mañana yo no sabía ni dónde ponerme, ya, o sea, estaba demasiado nerviosa, pero algo que me ha pasado con el ayahuasca desde siempre es que la ayahuasca
me ha siempre consentido. Siempre he tenido miedo, desde la primera hasta la última, ya son 4 veces. Siempre voy con miedo a la ceremonia y el ayahuasca me responde con amor. Siempre me muestra todo de la manera más bonita. Quique vino a mi casa, me fue a buscar y en el carro habían unas señoras, eran unas abuelitas, y ya desde ahí como no eran esas personas que yo me imaginaba que iban a tomar ayahuasca, para nada. Me sentía como con mis abuelitas en el carro. Llegamos, el ambiente súper bonito, en una maloca enfrente del mar. Estaba el taita con su esposa y su hijo, estaba la maima y estaban todas las personas que habían tenido las ceremonias en los días anteriores, súper felices contando todas sus experiencias. Y bueno, eso enseguida me hizo sentirme tranquila. Claro, tengo que decirles que como habían sucedido unas ceremonias antes, estaban todos los vómitos en el lugar y bueno, eso obviamente también me dio mucho miedo, pero fue muy bonito. Luego, cuando empieza la ceremonia, todos nos tomamos de las manos, el taita hace una oración. Entonces, algo también, aunque yo no soy religiosa, hicimos la oración del Padre Nuestro y eso también me hizo sentirme en casa. Fui criada en una familia católica. Dijeron unas palabras, luego el taita se acerca a la mesa donde tiene el ayahuasca y empieza a cantar sus jícaros. El taita y la maima es como si estuvieran como despertando, limpiando las energías del lugar y como despertando el espíritu o el elemental de la ayahuasca. Luego, bueno, con mucho valor, va uno por uno y te dan tu copita y bueno, me tomé mi ayahuasca, muy valiente, sabe maluco, sí, no hay nada que hacer, el sabor no es rico, pero bueno, me senté y simplemente me dediqué como a respirar, a estar tranquila. Pasó una media hora, unos 40 minutos y aunque me sentía mucha relajación, estaba muy tranquila, pero todavía no había entrado en pinta, no había empezado a ver cosas, a sentir, no sabía nada, nunca lo había experimentado, pero sí por lo que había escuchado. Y Quique se acerca a mí y me dice, ven, vamos a tomar otra vez. Y yo, otra vez. Pero bueno, aquí estoy y bueno, vamos a tomar. Fue hermoso porque esta vez fue la maima que me dio mi copita de yagé y me la cantó, me la rezó, fue maravilloso. Y bueno, nos sentamos y después de 5 o 10 minutos siento que me empiezo a derretir, literal, a derretir, como si el cuerpo se me estuviera derritiendo y me empiezo a ir. Y el ayahuasca siempre tan consentidor conmigo, justo estaba al lado de Quique y me empieza a decir tranquila, déjate ir. Y ahí empezó todo, caí en un lugar lleno de geometrías sagradas, colores, empezaba como podía saltar y volar en este espacio indescribible. Luego me vi dentro de un árbol, como si estuviera encapsulada, como si fuera un feto dentro de un árbol, y entendí que ese era el árbol de la vida, y desde ahí yo podía ver todas mis vidas. Recuerdo de haber visto esta vida en especial, pero la vida de afuera, desde este lugar de inmensa luz, de estar dentro de este núcleo materno de amor incondicional y de ver todas las cosas que habían sucedido en esta vida, y verlas desde ahí pude entender cómo cada cosa está puesta y estuvo puesta ahí con el amor más grande del mundo para la evolución de mi alma y de mi ser, para ser lo que yo soy en este momento. Y eso para mí fue increíble, poder perdonar tantas cosas que en 12 años de psicoterapia, aunque tuve muchos beneficios, sí, pero solo tú viviendo, sintiendo, sin miedo de ver cuáles son tus sombras, solo tú puedes hacer ese trabajo. Y el ayahuasca me lo mostró. Entonces fue increíble.
Por eso yo digo que mi vida cambió desde mi primera ceremonia de ayahuasca. Luego de esa experiencia, bueno, fue hermoso porque ver la conexión que hay con el todo. Todas las personas estábamos conectadas, alguien venía y me decía algo, o yo sin conocer la vida de alguien me acercaba y le decía algo que servía para su sanación. Fue una grande fiesta, todos cantando, todos celebrando la vida, todos celebrando el amor. Y me pasó algo muy bonito. Estaba con Quique en la ceremonia y entendí, o sea, me llegó ese entendimiento de que él era el amor de mi vida, pero el amor de otras vidas, y de que nuestras almas han estado juntas en otras experiencias en la tierra y que están juntas en esta experiencia para una misión unida, ¿sí? Que es ayudar a más personas a la evolución de sus propias almas a través de la ayahuasca, a través de la sanación espiritual, a reconocer que somos seres espirituales. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Encontrar en el desierto un vaso con agua, esa fue la sensación. ¡Wow! Nos encontramos. Fue hermosa esa experiencia y no puedes hacer caso omiso. La experiencia es tan fuerte, tan increíble, y de ahí todo en mi vida empezó a alinearse. Lo que se tenía que ir se fue, lo que tenía que llegar llegaba. Y es que cuando tú descubres quién eres, cuando tú armonizas tu camino con tu verdadero ser, todas las cosas empiezan a suceder a una velocidad increíble. Entonces, gracias ayahuasca, gracias por mostrarme quién soy, y sobre todo gracias a mí misma por permitirme, a pesar de todo el miedo, ir hacia adelante y probar esta experiencia.